Necesitamos ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas. Nuestra misión es generar comunidad e impulsar la gestión del conocimiento e incidencia para el fortalecimiento de formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en ciudades del sur global con foco en América Latina. Si querés entender este trabalenguas, quédate. Somos Sila y esto es Sila Escuchas. El otro día me dijeron que uno es considerado joven hasta los 24 años. No lo podía creer. Que no, yo este año cumplo 24, me mato. No. Más allá de que la juventud es un sentimiento y una autopercepción, mínimo hasta los 35 sos joven. Puede Corta. Puede ser. Bueno, hoy un poco lo que venimos a hablar es de esto, juventudes y participación política. El tema, me encanta. El tema es un tema que está muy en agenda, pero que a la vez creo que hay cosas que no estamos hablando, ¿no? Como que se trata el tema de una manera muy superficial. Es como el greenwashing. O sea, es como un poco lo mismo, ¿no? Claro. Como que hacemos un pinkwashing, un greenwashing y ahora un youthwashing Sí, del tema. Totalmente, ¿no? Creo que hay cosas que no se están hablando y que hay muchos jóvenes que hoy tienen apatía por la política y que no encuentran espacios donde se sientan representados ni líderes con los que se sientan representados, ¿no? Sí, es como, está toda esta mirada re linda de, ay, sí, la juventud es al poder, las juventudes son el futuro, bueno, todo divino, pero en la práctica, ¿qué hacemos? O sea, se nos está prendiendo fuego el país, el continente, el mundo. Hay una crisis de representatividad total. Los números del Latinobarómetro son descomunales. O sea, estamos hablando de un 50% de gente o más que no se siente representado por sus partidos. Digo, ¿qué hacemos con las ciudades? ¿Cómo ponemos esto en práctica? ¿Y cómo buscamos políticas y que los tomadores de decisiones tomen cartas en el asunto? Y nosotros, la juventud, de sentirnos representadas en un punto, ¿no? Entonces, ahí como que me surgen un montón de barreras. Y entonces llamamos a Eyal Weintraub, que es cofundador de Jóvenes por el Clima, para que nos dé un poco su visión de cómo visibiliza estas barreras que impiden la participación de las juventudes en la política y capaz alguna idea de cómo se pueden superar. Bueno, creo que hoy en día la principal barrera a la participación política juvenil es la desilusión. Hace mucho tiempo que en Argentina vivimos un periodo de crisis económica y la tasa de pobreza es mucho mayor en la juventud que lo que es en otros sectores de la población. Conseguir un trabajo que te permita vivir solo y mantener una calidad de vida promedio se vuelve cada vez más y más, digna más que promedio, se vuelve cada vez más y más complicado y me parece que eso desincentiva a muchos jóvenes a involucrarse en política. La verdad es que coincido, ¿no? Con esto que dice Eyal. Hay una cosa que tenemos que abordar, que es que si los jóvenes no se sienten representados, si las juventudes no se sienten representadas, empiezan también a apelar a nuevos discursos, que está habiendo un corrimiento a la derecha muy fuerte en las juventudes y mientras tanto... Esta lógica de la desilusión, ¿no? Inclusive estando en Argentina, que tenemos un año electoral, pero también en Colombia, digo, como que estamos en el momento justo de este momento bomba de elecciones en la región, de elegir nuevos candidatos, entra un poco en la línea de qué podemos hacer, hacia dónde podemos ir, porque de golpe, como el caso de Jóvenes por el Clima, es un gran caso de que podemos hacer militancia y generar cuadros políticos desde abajo, desde las ciudades, desde lo local, pero a costas de que tenemos 18 años, estamos cómodos y podemos dedicarle tiempo a la militancia, pero al final queremos tener un trabajo, queremos poder vivir y un montón de cosas, y cómo podemos contemplar ambas cosas, porque en un punto una de las cosas que se termina dando con las juventudes es que el involucramiento político y la participación política se tiene que dar de manera voluntaria, ¿no? Porque no podemos nunca llegar a cargos. Y en esa lógica nunca llegar a cargos, inclusive hasta en las constituciones. Si yo quisiera ser concejala de mi municipio, no puedo, porque la constitución de la provincia de Buenos Aires es que es a partir de los 25 años, y yo tengo menos de 25. O si querés ser senador, tenés que tener mínimo 30. Entonces, inclusive hasta en las propias constituciones tenemos más barreras y más trabas para involucrarnos hasta en la política local. No te estoy diciendo que lleguemos al Consejo Nacional, pero
una política local en mi municipio, que conozco las realidades de mi barrio, del territorio, de lo que le pasa a los vecinos y las vecinas. Totalmente, además creo que se trata de esto, ¿no? De pensar y reflexionar cuáles son los espacios donde podemos encontrar un lugar para hacer política, para decir lo que nos pasa y representar nuestras agendas. Creo que acá en Argentina estamos ya en 40 años de democracia y hay toda una generación que entiende eso, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros que ya nacimos en democracia? ¿Dónde están esos lugares de representación? ¿Dónde están los lugares donde podemos militar y activar? Creo que es lo que decís vos, hay como es complicado encontrar esos lugares cuando el sistema está corrido hacia un adultocentrismo muy fuerte, pero que están, eso es lo importante. Y creo que ahí es donde es importante hablar de territorios, hablar de ciudades, hablar de escuelas, de universidades, de barrios, porque es ahí donde emergen estos liderazgos y donde tenemos que estar poniendo el ojo. En los espacios más locales, en lo subnacional, si nos ponemos en término politológico, es donde surge esta rama nueva de esta vorágine de gente con ganas de hacer y que conoce las realidades de su entorno. En la ciudad está todo eso, en lo local. Inclusive podemos ver, no sé, el caso de Ofelia Fernández, que para mí es como el caso más emblemático a nivel no argentina, sino a nivel latinoamericano, de una legisladora que con 19 años, me parece, logró llegar a la legislatura de su ciudad. Entonces, esas cosas nos dan pie para hablar, para pensar y no perder un poco la esperanza. Pero mismo hoy, que estamos en año electoral, que sabemos que Ofelia no va a renovar y un montón de cosas, uno pierde un poco esa esperanza que logró en unos años y nos quedamos en ¿qué hacemos? ¿A quién convocamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos hacer? Totalmente, y creo que en este contexto de crisis de representación que hay a nivel Latinoamérica, teniendo en cuenta los estallidos que se dieron en el último tiempo y la falta de vinculación de las agendas populares con las agendas de las instituciones, darle bola y darle atención a los liderazgos jóvenes es clave porque traen una agenda disruptiva, traen una agenda distinta con nuevos temas que tiene que estar en la mesa de discusión. Bueno, un poco en esa línea de convocar personas, convocamos a Ludmila Delmas. Ella es miembro del gabinete joven de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que cabe aclarar que, por lo menos en Argentina, en la mayoría de las provincias, para ser concejal o legislador, digamos, en el consejo de tu municipio, tenés que tener más de 25, y acá es el único caso o de los pocos casos en el país, que podés tener con 18 años ser legislador, ¿no? Y ella nos cuenta un poco las barreras presentes que ella identifica. Hoy creo que nos encontramos en que los jóvenes sienten bastante apatía política. Creo que sienten que la clase política muchas veces no escucha las principales demandas de esta juventud y que a su vez estas demandas suelen ser muy diversas, pero sienten que la política no resuelve estas necesidades, ya sea de trabajo formal, de acceso a la salud, de acceso a la educación, que se dan también en nuestro país. Como que también los jóvenes no son protagonistas de estas decisiones y muchas veces son no tenidos en cuenta en la toma de estas decisiones. Hay un informe muy interesante de Suban Córdoba que dice que el 59% de quienes tienen menos de 35 años tienen sentimientos negativos con la situación actual del país y las emociones que predominan básicamente son el enojo y se encuentran decepcionados. Yo creo que los jóvenes esperan muchísimo de la política, esperan que tomen esos reclamos, que tomen esas preocupaciones y que las transformen en políticas públicas. Creo que es necesario entonces un poco rejuvenecer los sistemas políticos actuales, los mecanismos de hacer política, porque somos los mismos jóvenes los protagonistas de lo que nos afecta día a día en carne propia, ¿no? Creo que acá hay algo clave que es la pérdida de creer en la política como algo que puede ser transformador. Creo que por mucho tiempo sí se vio de esa manera, pero hoy dentro de lo político partidario al menos hay un descreimiento de que eso puede ser disruptivo y transformador y que puede mover las estructuras y que creo que tiene mucho que ver con esta apatía que hay presente en la juventud en el día de hoy. Me quedo con que
en Córdoba el 59% que tienen menos de 35 años sienten sentimientos negativos hacia el país. O sea, me choqueó completamente ese comentario. Sí, creo que es algo que también está presente a nivel regional, pero lo importante quizás es empezar a pensar cuáles son las soluciones y qué se puede hacer desde los gobiernos para dar los espacios de participación política, para generar espacios de participación ciudadana y consulta pública que logren integrar esas agendas que no se están teniendo en cuenta a la agenda política. Totalmente. O sea, creo que hay como varias patas. Una parte es introducir la agenda desde el Estado te diga, ¿sabes qué? Tenemos que enmarcar esta agenda y que no sea un young washing y que sea posta. Pero por otro lado es nosotros como jóvenes exigir más, que también termina siendo agotador, porque digo, volvemos a exigir, volvemos a plantarnos, volvemos a salir a las calles y seguimos en la misma lógica de hacemos trabajo voluntario buscando representatividad cuando a la vez no conseguimos trabajo y tenemos que vivir y pagar un alquiler y un montón de cosas, ¿no? Como que se vuelve la misma bola de nieve que va creciendo y creciendo. Sí, totalmente. Creo que que es un tema urgente y más urgente de lo que se piensa o de lo que se habla y que no puede ser así nomás. O sea, tiene que ser algo que sea transversal, que sea integrador, que tenga en cuenta las heterogeneidades dentro de los jóvenes, dentro del grupo de la juventud y que se puedan transformar en políticas públicas efectivas. Recontra. Bueno, un poco Ludmila nos va a contar ahora algunas soluciones que ella plantea desde su rol, digamos, desde su rol político que ella tiene en la legislatura, cómo podemos pensar soluciones o laburarlas de alguna manera, ¿no? Y también entiendo que como solución surgió este gabinete joven, que un poco para introducirlo es un proyecto del 2020 que fue debatido y aprobado en la legislatura para impulsar temáticas propias de los jóvenes. En el primer año de este gabinete se hizo un relevamiento de los programas que se encontraban en el gobierno de la ciudad, sobre temática joven o sobre si habría que adaptarlos a una temática joven y cómo hacerlo. En el segundo año empezamos a realizar diferentes proyectos en salud, educación, en trabajo, innovación, en desarrollo urbano, entre otros. Y ya para el tercer año lo que pensamos hacer es llevarlo hacia los vecinos de la ciudad, los vecinos jóvenes de la ciudad, ¿no? También lo que consideramos es que es importante que haya un ida y vuelta porque son los mismos jóvenes los que nos pueden contar a las personas que trabajamos en el gabinete cuáles son los principales problemas y cómo poder resolverlos, ¿no? Otra de las cuestiones que también hacemos dentro del gabinete joven son programas de liderazgo, programas de habilidades blandas para empoderarnos como jóvenes. Entonces creo que esta puede ser una solución para que las voces de los jóvenes sean escuchadas y para que las decisiones o estos proyectos sean utilizados para cambiar la realidad de los jóvenes que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y por qué no realizar un foro federal también para conocer las diferentes problemáticas que tienen los jóvenes en sus diferentes provincias y llevar el gabinete al resto del país. ¿Vamos por el foro federal? Vamos. A mí la experiencia me parece muy interesante, aunque sí me plantea la duda de la participación juvenil dentro de espacios solo para jóvenes o si lo tenemos que pensar de una manera más transversal. O sea, como que nos están dejando en el patio de atrás a pensar entre nosotros y quizás yo me quiero sentar en la mesa de adultos para discutir los temas que se están discutiendo en el gobierno a nivel transversal, ¿no? No solo los jóvenes. Creo que eso es algo para pensar. Sí, totalmente. Creo que es como, volviendo a cuestiones ambientales, como la cumbre climática, ¿no? Vos tenés la COP y después tenés la contracumbre de las juventudes de la COP. O tenés el G20 y después la contracumbre de las juventudes. Como que está bueno contar con esos espacios para que entre pares de juventudes, digamos, ok, esta es la agenda que queremos marcar, esto es nuestro norte, esto es hacia dónde queremos ir, pero después yo quiero estar en la mesa de los adultos, digamos, quiero que estemos todos juntos y debatamos desde ese lado, porque si no, ¿cuál es la gracia? ¿Dónde tenemos las acciones? ¿Cómo tenemos nuestra incidencia real? Totalmente, creo que al fin y al cabo es esto que hablábamos del young washing, ¿no? Cómo lograr que esa incidencia sea real y no sea para la foto. Totalmente. Bueno, pero estamos como hablando desde una mirada súper argentina, o si querés también Chile tiene algunos componentes como estos, Colombia, pero la verdad es que
en la región latinoamericana y el Caribe y Centroamérica no todo es democracia. No, claro, creo que hay contextos a nivel de libertad de expresión y espacios para la protesta y la participación política que nosotros los tenemos como dados, pero hay otros países en lo que no es así. Así que, ¿por qué no viajamos un poco a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, a escuchar experiencias que son mucho más hostiles en relación a la democracia para las juventudes que habitan allí y están tratando de participar y de transformar ciertas cuestiones? Sí, totalmente. Y estamos hablando de países que se hallan inmersos en un contexto marcado por mucha violencia, muchos abusos a los derechos humanos, desde corrupción estructural, impunidad, y donde realmente las juventudes corren peligro a la hora de manifestarse en la esfera pública. Porque más allá de todo, las críticas que les podemos hacer, yo hoy no siento que si salgo a la calle a manifestarme, mi vida está en juego. No tenemos ese nivel de represión política. Está bien, no estamos representados, pero si yo quiero salir a la calle a manifestarme acá en Argentina, lo puedo hacer. Y hay contextos que son mucho más hostiles. Por eso invitamos a Gabriela Morales, que ella es de Guatemala, de la organización Diálogos, a que nos dé sus testimonios sobre cómo vive la situación política de las juventudes desde su país. Primero, sí considero que existen, no precisamente porque el contexto nos lo permita. O sea, además somos un país bastante adultocentrista, entonces cuando las juventudes queremos hacernos oír, se presenta esta como actitud de no, ustedes son muy jóvenes, no entienden, no conocen, o no están todavía en este punto en el que puedan opinar. Es algo que está muy presente, pero las juventudes, o sea, no nos hacemos para atrás aún con esto, ¿verdad? Entonces estamos presentes, además de estar en diálogos. He participado en otros movimientos y colectivas y redes, y ambas han sido de juventudes, entonces para mí es como un factor muy importante, y ahí es donde me di cuenta que no necesitamos aprobación de adultos o de nadie para hacernos oír y estar presentes y participar en cuestiones políticas y en las cuestiones que nos afectan. Bueno, adultocentrista. Para mí eso define todo. Sí, totalmente. Es como una característica que se va repitiendo a través de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, podrán tener contextos hostiles, podrá ser complejo todo, pero digamos el hilo conductor que podemos encontrar en las distintas ciudades es: vivimos en países adultocentristas donde el foco no está, las juventudes no están priorizadas en un punto, y es ¿qué hacemos con eso, no? Como que, no sé la respuesta. Creo que eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Poder entender cuáles son las experiencias exitosas de los distintos gobiernos a nivel local para poder introducir estas agendas y permitir que los jóvenes tengan voz y tengan incidencia. Completamente. Bueno, un poco sobre esto para pensar experiencias, Gabriela ahora nos va a contar un poco sobre su experiencia y lo que le ha permitido poder participar en los espacios políticos más de poder hoy. Desde mi experiencia, algo que nos ha permitido participar y en los espacios en los que he estado es porque al final hemos sido juventud universitaria. Entonces, en todos los espacios en los que he podido estar es porque hemos sido jóvenes y jóvenes conscientes de la situación, y probablemente porque ya sea nuestras carreras o a nivel individual, pues entendemos y nos preocupa la situación, ¿verdad? Entonces creo que por un lado es eso, pero también es reconocer y la parte negativa, y es que muy poca población tiene acceso a estos estudios, ¿verdad? Entonces es esa como dualidad de quienes estamos estudiando y quienes estamos participando, es porque pues hemos alcanzado este nivel, pero también nos preocupa que muchas otras personas jóvenes no han podido tener acceso a esto. Y también como parte del contexto, ¿verdad? Otra situación que se está dando en Guatemala es que la única universidad pública está en paro, está en resistencia, porque pues una persona que ni vale la pena mencionar realmente, que se está autoproclamando rector de la universidad, y esto genera que haya igual un contexto muy hostil dentro de la misma, porque alguien ha llegado a igual a todas estas situaciones de narcotráfico, corrupción y todo en el país, ¿verdad? Entonces es muy preocupante también que acceder a nivel universitario, por ejemplo, en las instituciones privadas es altamente costoso,
y la única universidad pública a la que la mayor parte de la población podría acceder, pues está bajo estas condiciones, ¿verdad? Entonces es tanto esta oportunidad como este reto que se nos presenta a las juventudes. Y de ahí uno muy similar es el acceso que tenemos a, por ejemplo, Internet, ¿verdad? Es como una de las herramientas más fáciles con las que ahora las juventudes logramos informarnos, logramos estar conectados con la situación, pero al mismo tiempo, nuevamente, ¿verdad? Gran parte de la población no puede acceder a un teléfono inteligente, ni siquiera electricidad, mucho menos a Internet. Entonces, pues por ahí va esa situación, ¿verdad? De que nuevamente, de alguna forma ha sido como estar en una situación de privilegio para poder incluso expresar tu descontento con lo que está pasando, ¿verdad? Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Como los espacios educativos, escuelas, universidades se constituyen como lugares de organización de las juventudes muy potentes, y cómo la ves, eso de por sí es un privilegio ya. O sea, volvemos a la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad de las juventudes, quienes tienen el acceso, el privilegio a poder ir a universidad, poder tener ese tipo de educación, poder participar y tener el tiempo de participar políticamente. Es toda una cuestión, ¿no? Totalmente, y esta lógica del privilegio también, ¿no? Porque, no sé, me pongo a pensar ya en clave histórica. Revolución Francesa, la Revolución de los Trabajadores en Inglaterra. Contextos así, todo muy norte y global, pero fueron marcadas por clases políticas acomodadas de los oligarcas, que eran jóvenes completamente formados, que tenían las herramientas para liderar esas revoluciones. Y ahora estamos de vuelta estamos hablando de que quienes se pueden manifestar son en las juventudes privilegiadas que pueden ir a la universidad, que lo logran. Entonces no perdamos de vista también que hay un montón de experiencias de territorios más territoriales, más de barrio, más barriales en las ciudades, que no tienen que ser solamente quienes llegaron a la universidad, porque no es así, ¿no? Como no perdamos de vista también que existen esas experiencias bien locales, que me parece como súper importante que las podamos destacar, y esas son las redes colaborativas a las que tenemos que impulsar, encontrar esos trabajos más de barrio, más barriales, que están logrando los cambios de manera muy chiquita y que están buscando esa voz. No sé. Totalmente, creo que incluso durante la pandemia eso es algo que fue clave, ¿no? Como las redes de contacto y los canales de participación barriales para responder a las necesidades que estaban teniendo las personas. Y ahí hay un liderazgo que no está visibilizado, que tiene mucho que ver incluso con mujeres jóvenes que se pusieron a cargo de comedores populares, de ollas, de asistencia, y que es algo que está totalmente invisibilizado. Me parece que es importante destacarlo. Y esas son las voces que tenemos que buscar y decirles, ¿saben qué? Queremos darte un espacio porque sos una juventud que conoce las realidades y que está en línea con un nuevo contrato social en un punto, ¿no? Que sea más colaborativo, más abierto, más inclusivo con las juventudes y con todos los sectores socioeconómicos también. Me quedé con algo rondando un poco, volviendo al caso de Centroamérica, que es algo que unas cosas que decía es esta cuestión de la brecha tecnológica, ¿no? Que también hay gente que tiene acceso a redes sociales y a internet y otros espacios que no, y un poco acá también pasa eso, porque el desarrollo de los cuadros políticos hoy en día, ya sean juventudes o no juventudes, también pasa por la construcción en redes sociales, y ese capital político también se desarrolla. Entonces no sé vos, Ro, cómo lo ves, cómo te lo imaginás esos espacios y cómo podemos desarrollar un involucramiento más útil, ¿no? Porque digo, eso es fundamental, poder tener acceso a esas cuestiones para el desarrollo de cuadros juveniles, que podamos difundir su voz de manera más rápida, con más llegada, con mayor presencia y una lógica federal. Cubrimos un montón de temas y hay algo que está presente en todos, ¿no? Que es la necesidad de impulsar estos cuadros jóvenes que traen disrupción, que traen nuevas agendas, y la necesidad de encontrar las herramientas para hacerlo y que poder poner esas herramientas al alcance de todos, ¿no? A partir de eso creo que es clave
la educación, es clave estar presente, que desde el gobierno y desde los gobiernos locales se pueda bajar cómo se puede participar, que se pueda estar presente en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en los centros culturales, que se puedan crear redes colaborativas y canales de comunicación que permitan que le llegue a cada vez más personas las oportunidades y que permita también conocer a la gente, a los jóvenes que están haciendo cosas, porque que los hay. O sea, creo que el primer paso para poder involucrarse en cualquier tema es informarse, y eso es clave. Las redes sociales, como decís, me parece que son clave en esto, pero también que eso pueda bajar de políticas públicas, ¿no? Que solo las redes sociales no es suficiente. No, para nada. Ahora Catherine San Martín nos va a contar un poco, ella es de una organización que se llama Tremendas, que nos va a contar un poco el rol, digamos, de las redes sociales, pero que ahora, si querés, lo podemos problematizar un poco más y buscar recomendaciones útiles para sumarle, y que la respuesta no es solamente las redes sociales, sino un montón de repertorio de acciones conjuntas. Creo que las medidas que se pueden tomar para asegurar que las voces de las juventudes sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos políticos y de toma de decisión parte primeramente por dejar los adultocentrismos de lado. ¿Por qué razón? Porque es común que tengamos procesos, en tanto procesos políticos o de toma de decisión, que generalmente son consultivos y no son directamente vinculantes. Por lo tanto, creo que tenemos que, como primera medida, dejar de tener una visión adultocéntrica y empezar a tomar una perspectiva intergeneracional de los espacios de toma de decisión, en donde estemos todas las generaciones tomando y pensando por y para construir esta sociedad. También dentro de las medidas que se pueden tomar es generar estos espacios directamente vinculantes. Es importante saber que las principales barreras que tenemos y que impiden la participación de las juventudes en procesos políticos tienen que ver con que no tenemos espacios directamente vinculantes para las juventudes, y que generalmente tenemos espacios que son consultivos, y son consultivos a último momento, o sea, en los procesos finales, cuando ya está prácticamente cocinada la política pública o la decisión sobre la sociedad que estamos construyendo. Entonces creo que como medidas, primero sería dejar los adultocentrismos, segundo, generar espacios directamente vinculantes que integren el enfoque intergeneracional y la perspectiva de las juventudes, para romper con estas mismas barreras. Mencionó 3 cosas. Uno es, sí, el rol de las redes sociales, que es fundamental, pero también me quedo con la palabra vinculantes, ¿no? Generar espacios vinculantes, generar espacios no solamente consultivos, porque es cierto que hoy tenemos, en un montón de países, tenemos espacios deliberativos, digamos, en el sentido de: hola, soy el Estado, contame, hagamos un gabinete y me cuentan qué políticas pueden ir por acá, pero es meramente consulta. O sea, no es cuando ya todo el proyecto está semicerrado y es casi una validación. Entonces, generar esos espacios más vinculantes para que la ciudadanía, para que los territorios, para que las personas que viven en las ciudades puedan participar de esos proyectos en la construcción de los mismos, me parece fundamental para un poco dejar de lado este adultocentrismo, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves. No, totalmente. Y creo que ahí hay algo que es clave, que es la desarticulación de esos espacios. Que son espacios que se arman y se desarman para un proyecto o una validación, como decís vos, y que lo que hay que apostar es por espacios que tengan permanencia y que se generen liderazgos, temas, agendas que se sigan discutiendo, ¿no? Algo que no se desarticule, sino que permanezca. Y creo que esto que dijiste ahí de que se arma y se desarma constantemente es clave. O sea, no tenemos cosas institucionalizadas. Entonces, tenemos un montón de juventudes en barrios, ya sea barrios populares, universidades, donde quieras, que están generando proyectos y cosas, pero no tenemos manera de articularlos. Entonces, generar una plataforma para poder articularlos y para que poder ir en masa y poder participar en las mesas de diálogo, creo que es fundamental. Obviamente, y que esos proyectos están y esos liderazgos están. El tema es que no están las herramientas para que ellos puedan incidir políticamente y para que esos proyectos lleguen a donde quieren llegar. Y creo que esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? Totalmente. Articular, vincularnos y
Y mantenernos presentes. Mantenernos presentes. Me quedo con esa palabra, me gusta. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. A la ciudad, si la escuchas, te tiene mucho para contar. Si quieren permanecer en contacto, los y las invitamos a explorar www.silaglobal.org y enterarse de las últimas noticias. Si la escuchas es producido por Carlos Maidana y agencia TNP, editado por Pablo Granato y grabado en estudio Tres Agujas. La idea original es de Sila, el guión es escrito por Trinidad Reynoso, impulsado por el Consorcio de Ciudades en Acción Sila, conformado por Asuntos del Sur, Ciudadanía Inteligente, Instituto Procomún y el Instituto de Política Abierta. Las voces de este episodio fueron de Eyal Weintraub, Ludmila Delmas, Gabriela Morales y Catherine San Martín. La conducción del programa estuvo a cargo de Trinidad Reynoso Castillo y yo, Rocío Díaz.